100 años de la Batalla de Coto. Los acontecimientos del año 1921 que se libraron en Pueblo Nuevo de Coto, del cantón 10º de Corredores, Punta Arenas, consistió principalmente en un hecho de agresión de parte de Panamá en este territorio de Costa Rica, el cual tuvo como resultado más de 30 soldados costarricenses muertos y más de 100 soldados tomados como prisioneros, algunos de ellos heridos, como resultado de la emboscada que recibieron por autoridades panameñas en el momento que se trasladaban desde Punta Arenas al ingresar por el río Coto para hacer valer los derechos territoriales y la soberanía de Costa Rica. Así contaba la historia doña Petra del Carmen Cerceño. Ella siempre me comentaba la historia de lo que pasó aquí en 1921, de la batalla de... Bueno, ella siempre decía que no era batalla, que era una masacre lo que habían hecho los panameños, los militares, con los ticos. Porque ella vio desde este punto donde estamos que entraban las lanchas de los ticos y venían vitoreando con una vitrola, música, y gritaban viva Costa Rica y aparentemente ella decía que venían ebrios y ellos no se daban cuenta de que los militares los estaban esperando para que pasara lo que pasó, ¿verdad? Que los acribillaron, los asesinaron. También decía que hubo un señor que sí sobrevivió, que salió por la isla, y ese señor, ahorita no recuerdo el nombre, pero ese señor fue el que cuenta la historia de lo que había pasado aquí en este lugar. Entonces, en ese tiempo siempre abuelita repitió lo mismo, digamos, doña Petra del Carmen Cerceño siempre repitió lo mismo, nunca dio una historia diferente, pero en este punto donde estamos es donde sucedieron las cosas, aquí al lado atrás mío, donde pasa el río Coto. En esta zona llegó el primer contingente el 21 de febrero de 1921, dirigido por el comandante Héctor Zúñiga Mora. Ese primer grupo se ubicó en la comunidad y fue capturado por las fuerzas panameñas. Los desarmaron y de esa forma los miembros de la Armada de Panamá se dieron cuenta del ingreso de nuevas lanchas y el 27 de febrero ingresó la lancha La Sultana y fue en la margen del río, fue capturada. Los enemigos empezaron a disparar sin darle la oportunidad a los costarricenses de tocar el suelo y se produjo las primeras pérdidas mortales. En horas de la tarde ingresó la lancha La Estrella y fue recibida de igual forma. Y en horas de la noche ingresó la lancha La Esperanza, donde no hubo víctimas mortales porque la tripulación se rindió. Esta última lancha lo que traía era provisiones. Esa batalla dio como resultado la muerte de esos 32 costarricenses que venían a defender el territorio costarricense, 3.000 kilómetros cuadrados que los panameños habían usurpado y respetando el fallo White. Esa es la historia, digamos, que se cuenta y que los panameños vivieron aquí, ya se habían posesionado y aquí se alimentaban de las cosas, digamos, digamos los habitantes que eran propiamente panameños, porque los habitantes que habían aquí eran de nacionalidad panameña, mis abuelos eran panameños, entonces y ellos, la batalla pasó y ellos quedaron aquí, y ahí salimos nosotros a reducir, o sea, nosotros ganamos, pero la batalla se perdió, digamos, el caso de los límites fue el problema. Como antecedentes tenemos que Costa Rica, después de su independencia en 1821, no había fijado correctamente sus límites con Colombia, puesto que Panamá era parte de este país para dicha época. Esto generó infructuosos intentos por resolver el asunto y crear un tratado de límites duradero y beneficioso para las partes.
principalmente a través de distintos pronunciamientos de Francia y Estados Unidos, los cuales fungieron como árbitros internacionales. En 1903, Panamá se independiza de Colombia e inicia el proceso para resolver los límites. Es ahí donde se suscriben algunos acuerdos o convenios para definir la frontera, pero estos no convenieron los intereses de Costa Rica ni de Panamá, por lo que se solicita en el año 1914 al jefe de justicia de los Estados Unidos, Edward Douglas White, que emitiera un fallo arbitral sobre la posición definitiva de las fronteras, pero este fallo es aceptado por Costa Rica, pero Panamá lo desconoce. A este se le conoce como laudo White. No podemos aceptar el fallo White. Señores, poco a poco estamos perdiendo el territorio. ¿Qué haremos, por Dios? Pero los ticos nos tienen con la soga al cuello. Prácticamente es de ellos. No podemos hacer nada. No, si nosotros peleamos por ellos. Los ticos no esperaban de que los panameños estuvieran aquí en este lugar. Y ahí fue sorpresa, lo cual, digamos, ya provocó de que hubieran esos 32 muertos que aparecen en la historia. Aquí, digamos, se dice que los panameños no solo estaban aquí, sino que estaban río abajo, en la boca de Conte, el río Conte, un río, digamos, que ahí abajo, ahí estaban, digamos, había un cuartel, ahí los dejaron pasar y los de allá los dejaron pasar y los de aquí fue los que realmente actuaron en la forma, digamos, que se dio. Y propiamente fue por, como ustedes conocen, no había un acuerdo todavía de límites entre Costa Rica y Panamá y por eso se dio el percance. Aquí nos encontramos en el Monumento a los Caídos en 1921 en honor a esos 32 costarricenses que murieron defendiendo la patria. Es un pequeño monumento donde se indicaba que estaban los restos de esos costarricenses abatidos. Durante mucho tiempo permanecieron acá esos restos, pero a los 50 años, en 1971, se hizo la exhumación y fueron ubicados en el Parque Morazán, donde se colocó una placa en honor a esos costarricenses. Estamos hoy en el Parque Morazán en San José, Costa Rica. Estamos recordando 100 años de la gesta o la batalla de Coto. Nuestro país en esa época y en el gobierno de Julia Acosta García envía un grupo de ejército costarricense para que vaya a recuperar terrenos y tierras que fueron usurpadas por panameños. A mi izquierda tenemos parte de esos donde está una placa, donde están los restos de esos costarricenses que dieron su vida hace más de 100 años. Pero ¿qué fue lo que sucedió hace 100 años exactamente? Bueno, hay que hacer un poquito de recuerdo sobre por qué ellos están acá en esa placa y qué fue lo que pasó en la zona sur en Pueblo Nuevo de Coto. Dice la historia que nuestro país, luego de su independencia, no había definido correctamente la frontera entre Costa Rica y Colombia. Y es hasta 1903, cuando Panamá se independiza formalmente, que tratan de resolver el asunto, en el cual se hacen algunos tratados y en el cual Francia y el mismo Estados Unidos sirven como mediadores. Debido a esa situación, ni Panamá quedó satisfecho de lo que se negoció, ni Costa Rica tampoco, a pesar de la participación del jefe de justicia, Edward Douglas White. Debido a esas situaciones, hoy Costa Rica recuerda, entonces, qué sucedió y por qué estamos hoy acá en el Parque Morazán. Recordar un poco de que nuestro país había casi que abandonado esa zona, pero Estados Unidos tenía intereses para el cultivo del banano y también intereses en el canal de Panamá, que recientemente se había independizado Panamá. Nuestro país se informó, dice la historia, en el gobierno de Julio Acosta García, que autoridades panameñas habían establecido un corregimiento allá en Pueblo Nuevo de Coto y que había muchos caseríos panameños.
el gobierno de Julia Acosta envía un contingente de costarricenses a la zona sur, específicamente a quitar a esas autoridades panameñas. Cuando llega allá, dice la historia, por el coronel Héctor Zúñiga, junto con un grupo de costarricenses, quitan a las autoridades panameñas y enarbolan la bandera costarricense. Pero debido a que Panamá se entera también de esa situación, entró también en cólera y el presidente de Panamá, Belisario Porras, envía también desde David Chiriquí un grupo de panameños armados. Quita a los costarricenses y cuando Costa Rica envía otro grupo para apoyar a Héctor Zúñiga en la zona sur, en Pueblo Nuevo, son atacados a mansalva, son tiroteados y mueren más de 30 costarricenses, casi un centenar heridos y otro grupo de prisioneros son enviados a Panamá. Eso casi toma grandes dimensiones, al punto que tuvo que Estados Unidos intervenir para evitar que más sangre corriera. Del lado panameño no hubo ninguna víctima. Costa Rica había enviado más ejército a la zona sur y hacia la zona de Bocas del Toro, Almirante y Guavito, pero no se enfrentó directamente Costa Rica y Panamá, gracias a la intervención de Estados Unidos. Posteriormente, es hasta 1940 con el tratado Echandí-Montero-Frankenheim, que ya se define correctamente. Pero, ¿qué se estaba defendiendo? Bueno, más de 3.000 kilómetros cuadrados de una zona que se llama el Valle de Coto, Colorado, fértil, una zona fértil, y también los derechos sobre la soberanía y los derechos territoriales allí. Gracias a eso hoy Costa Rica tiene una de las zonas más ricas, más hermosas, y a pesar de los conflictos que se libraron, tenemos una muy buena amistad con Panamá. La historia de la batalla de Coto ha pasado desapercibida para muchos. Es por eso que desde el año 2012 el profesor Javier Olivares, junto con el historiador Raúl Arias, la jefa del departamento pedagógico Grace Beita, la asesora Yasmín Porras y el director del Colegio Nocturno de Golfito Félix Miranda, hicieron un recorrido de investigación histórico en el río Coto. Para el año 2014, Olivares, junto a algunos representantes del Departamento de Interculturalidad, dirigidos por el máster Anger Smith, inician con el tema de revitalización histórica de la gesta heroica de Pueblo Nuevo de Coto, para que todos los costarricenses conozcan esta página de la historia soberana de nuestro país. Casi que muchos la desconocen, principalmente porque después de la guerra de 1856, hasta este momento es que Costa Rica vuelve a defender la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque hubo una movilización militar hacia la zona sur y hacia la zona del Caribe. Este tema ha sido muy invisibilizado, o sea, casi no se conoce. Entonces lo que pretendemos es que se dé a conocer este tema y sobre todo que se genere ese sentimiento de nación y de identidad. Y que principalmente Costa Rica, cuando hay usurpación o hay lesión hacia los derechos de Costa Rica, se defienda. Por eso, en 1921 al 2021, esos 100 años, debemos recordar a los que murieron allá, a los que dieron su vida, y que en el Parque Morazán están los restos de esos costarricenses, que al igual que nosotros podemos dar también nuestra vida y trabajar por el bien de Costa Rica para defender las causas justas y la defensa y la soberanía nacional. Este es el monumento que más reciente se acondicionó, conmemorando ese recuerdo de 32 costarricenses caídos en el combate de la batalla de Coto. Se ha acondicionado este pequeño parquecito por parte de la Municipalidad de Corredores, y en este centenario de la batalla de Coto nos recuerda ese heroísmo de ese grupo de costarricenses que entregaron la vida defendiendo el territorio nacional. En una batalla que ha sido prácticamente desconocida, pero que debemos recalcar, porque nos permitió, al fin y al cabo, resolver de manera definitiva el conflicto de los límites con nuestro hermano país Panamá. Asimismo, iniciar un proceso de pacificación, de una buena relación con los hermanos panameños.
Es muy importante que al cumplirse 100 años de la batalla de Coto, recordemos ese patriotismo de este grupo de personas que en honor a Costa Rica perdió la vida y que muchos de los costarricenses pues no valoramos ese esfuerzo y esa reseña histórica de ese 27 de febrero de 1821 en lo que de 1921 en lo que se conoce como la batalla de Coto. Y es importante que las personas sepan que este monumento está en Pueblo Nuevo de Coto, en el cantón de Corredores, y que recuerda una parte importante de la historia nacional. En febrero del 2015 se logra incluir y reconocer como efeméride nacional en el calendario escolar la Batalla de Coto, la cual se conmemora todos los 21 de febrero. 32 costarricenses murieron por defender nuestro territorio. Nosotros no dejemos que muera su historia.